Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela de Educación, espacio que creamos para visibilizar todo lo que hacemos en la Escuela de Educación de UCAP, pero también otras cosas que hacen posible que nuestra escuela se mueva, exista y haga lo que tiene que hacer. Vamos a identificar a los compañeros, agradecer como siempre al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social, que estamos en sus espacios, y nos está acompañando hoy Ricardo Carrera en toda la gestión técnica de este esfuerzo, que los de educación sabremos de muchas cosas, pero de estos aparatos y de estos equipos poco o nada. Como pueden ver, o como les puedo presentar, nos está acompañando hoy la dueña de espacio, la dueña de casa. Hoy nos está acompañando Yasmín Track, directora de la Escuela de Comunicación Social de aquí de UCAP. Y para nosotros esto es especialmente, Yasmín, un placer estar contigo en este momento, porque aunque ustedes no lo crean, Yasmín está estudiando educación y Yasmín está próxima a tener su título de doctora en educación, pero al final está en este mundo. Entonces, Yasmín, la primera pregunta que yo siempre hago en el podcast de la escuela: ¿de tú o de usted? ¿De tú? ¿De tú? Ah, bueno, estamos en casa. No, bueno, yo pregunto, pues sabes que hay que tener siempre muy buena educación. Claro. Yasmín, ¿cuántos años como profe aquí en la universidad? Mira, como profesora entré muy joven a dar clases. Tengo 26 años de servicio en la universidad ligada a la docencia y siempre fue algo no negociable. Durante mucho tiempo compartí la docencia con el ejercicio profesional de la comunicación social, pero no negociable eran mis 2, 3, 5 horas de clase a la semana. Se convirtieron en parte de una vocación que quizás estaba escondida y que a los 16 años, cuando salí de bachillerato, no tenía muy claro qué hacer. Entonces, realmente se volvió un estilo de vida. Y mira, la verdad es que con el tiempo la vida me fue llevando a donde estoy hoy en día, y realmente creo que de todas las formas de ejercer una profesión, quizá la más bella es formar, es educar. No importa en qué profesión te desempeñes, pero el legado que dejas cambiando la vida de otra persona, así sea con un ejemplo, con un poquito de conocimiento, yo creo que eso es lo que nos hace poner la cabeza en la almohada todas las noches y dormir tranquilos. Y aunque no seas educadora de base como los podemos ser nosotros, quienes egresamos de Educación UCAP, diste en el punto central de la diana, que es tener preocupación por las nuevas generaciones, ¿no? Y saberles ofrecer algo a esas nuevas generaciones en los espacios donde estamos, porque al final es como bien diríamos en la escuela: tú eres una vocación ganada a este mundo, Sí. Y como vocación ganada siempre son muy valiosas, porque se están dejando maravillar por esto de lo que es educar. Tú y yo compartimos una historia más o menos parecida, pues nosotros fuimos de ese lote de que éramos muy jovencitos, graduándonos muy pronto, ¿no? Muy, y en mi caso yo me gradué de 21 años aquí en la universidad, que alguien nos vio una capacidad, nos vio algo y nos dijeron vente, y nos quedamos aquí en la universidad. Esa suerte de reconocimiento a lo que hicimos como estudiantes, ¿cómo lo sentiste cuando te llamaron para ser profesora de tu carrera? Mira, me llamaron y yo todavía era estudiante. Estaba estudiando maestría en comunicación social aquí en la Católica, y el que era director en ese momento, el profesor Max Romer, a quien recuerdo con mucho cariño, director de la escuela y del posgrado. Salimos un día de clase y él me consiguió mirando la cartelera del posgrado de comunicación social. Había una oferta de vacantes para dar clases en la escuela comenzaba a semestralizarse, y el profesor me dijo: ¿te interesa algo? Yo volteé y lo miré y le dije: caramba, Max, yo no creo dar la talla para esto. Y muy cariñosamente me respondió y me dijo: lo peor que te puede pasar en la vida es mirar atrás y decir, ¿y si lo hubiera hecho? Me dijo: inténtalo, yo confío en tu capacidad. Me dijo: inténtalo, yo confío en tus capacidades. Lo peor que puede pasar es que rápidamente descubras que esto no es lo tuyo, que esto no te gusta. Y bueno, como comunicadora al fin y muy curiosa por todo, dije: bueno,
Vamos a darle, pues. Vamos a Y darle. aquí estoy, 26 años después, consciente de que la educación es algo que no prescribe, que es algo que constantemente hay que formarse, y cuando llego a un puesto directivo dentro de la universidad digo, bueno, me faltan competencias en educación, y decido entonces formalmente pasarme al lado oscuro y estudiar un doctorado Bueno, en educación. bienvenida al lado oscuro de la fuerza, que de verdad, bueno, aunque tenemos muy mala fama, pero tenemos muy mala prensa, pero es muy bueno. Tú fuiste, antes de ser directora, jefe de departamento en tu escuela. ¿Cuál departamento llevabas en...? Yo llevé el departamento de comunicaciones publicitarias, todo el área de mercadeo, comunicaciones corporativas, publicidad. También llevé el departamento de las tesis de grado y las pasantías en la escuela. O sea, un poquito de todo lo que es la gestión de educación que te va nutriendo con el tiempo. Sí, todos los que somos tiempo completo en esta universidad, independientemente de la descripción de cargo, somos una suerte de transversales, ¿no? Así es. A la gestión de nuestros entornos. ¿Cuántos años como directora? Como directora desde 2017. 2017. Año y medio encargada y estoy por finalizar mi segundo periodo como directora. Guau el año, ¿no? 2017. Sí, me ha tocado de todo. Yo siempre comento con los muchachos y con el equipo de trabajo: protestas, apagones, pandemias, guarimbas, y bueno, pues, y lo que venga, aquí estamos para sortearlo de la mejor forma posible. Sí, tú y yo compartimos periodos. En ese momento yo era director de la Escuela de Educación con la pandemia. Nos tocó ser directores en esos 2 años y un poquito, donde las clases eran en línea, como bien nos dijeron aquí en la universidad, de presencialidad remota, que estábamos presentes pero no físicos, y fue una tarea dura de reconvertirnos de clases presenciales a una gestión profundamente en línea, porque ojalá hubiera sido solamente las clases en línea, que bueno, como los CETI, con los recursos y los procesos que tanto el Centro de Estudios en Línea como CIDEA y la DTI nos facilitaron, pero nos tocó gestionar nuestras escuelas en línea, porque esa es la intramenuda, y esa te la quería preguntar. ¿Cómo te tocó liderar esos procesos de gestión organizacional, burocrática? Cualquiera de los nombres puede funcionar. Mira, que requerían a veces esa conversa informal, y que nos tocó hacerlo todo en línea, nos tocó hacerlo remoto. Esa presencialidad remota de emergencia, como decía el vicerrector Peña, la ERE, como decía el profe Gustavo Peña, fue muy compleja, porque no solo había que reinventarse como docente, no solamente había que reinventarse la relación de atender al estudiante y atender al profesor sin poder vernos cara a cara. Esta universidad tiene una cultura organizacional muy fuerte y muy arraigada en vernos. Preferimos ir a la oficina del otro antes de llamarlo por teléfono. O mandar un correo. O mandarnos un correo. Entonces fue muy complejo. Encontramos como equipo de trabajo un espacio, así fuera cada 2 semanas, una semana, un ratico por Zoom, un ratico por videollamada, para hablar de cualquier cosa, para compartir cualquier cosa que no tuviera que ver con el trabajo. Era como nuestra forma de mantenernos articulados como personas, porque si bien es cierto que la carga de trabajo se multiplicó exponencialmente, también había un tema afectivo. Cada quien estaba en su casa pasando su proceso de no poder salir, de tener que cuidarse y de cuidar a los suyos. Entonces, bueno, sustituimos la visita a la oficina por los stickers de WhatsApp, por las conversaciones amenas, por las videollamadas en las que estábamos prácticamente en pijama y con la taza de café hablando de cualquier cosa, y así creo yo que logramos mantener la cohesión del equipo. Un Zoom un viernes a las 5 de la tarde, cada uno en su casa con una cervecita, con un whiskycito, salud de la pantalla. En educación algo más o menos también había que hacerlo, creo que era necesario. Y sin contar llevar consejos de escuela en línea con el papelero que genera un consejo de escuela. Creo que tuvimos buenas lecciones aprendidas. Creo que nos atrevimos como universidad, confiamos en nuestras capacidades como institución, dimos ese salto porque Módulo 7 existía desde hace muchos años. Yo no lo usaba, particularmente yo nunca lo usaba hasta la pandemia. Para mí era un repositorio de material para los muchachos. Pero creo que nos atrevimos y dimos el salto y aprendimos, bueno, como se aprende en la vida, pues a golpe y porrazo,
con ensayo y error. Y lo heavy fue cuando nos dijeron, regresamos a las clases presenciales. Oh, por Dios. Desmontar, ¿sabes? Desmontar aquello. Recuerdo el primer día que llego a un aula de clase presencial y los muchachos no se miraban entre sí. No, ellos tenían la nariz puesta en la pantalla. Yo dije, no, ya va, yo no puedo empezar aquí como Unamuno. Después de que volvió Unamuno a la Universidad de Salamanca y dijo, bueno, como habíamos quedado, yo no puedo empezar así. Recuerdo que les di como 20 minutos y le dije, hablen entre ustedes, conózcanse. Sí. Hablen, conversen, dejen ese teléfono de un lado. Esa primera clase de contenido tuvo muy poco, sí, pero de interacción social tuvo mucho. Tal cual. Y creo que marcó la diferencia. Había muchachos que habían empezado su universidad sin conocerse, sí, que se están graduando ahorita. Sí, señor, arrancaron primer semestre en línea y un poquito mitad de carrera o un poquito menos mitad de carrera sin interactuar. Qué fuerte. No, duro. Y tuvimos también el otro lote, los que a mitad de carrera el mundo se les transformó en una pantalla y terminaron la carrera en línea, sin cervezadas, con todos los ajustes virtuales que en ese momento se pudo hacer, los encuentros virtuales que organizó el Padre Virtuoso, Dios no tenga la gloria de esas cortes que se fueron graduando para que sintieran la marcada presencia, ¿no? De el acompañamiento, su universidad, pues. Sí. Creo que ahí tomamos real conciencia de eso que llamamos pedagogía del cuidado, ¿no? Que es estar juntos. Ahora, llegaste al lado oscuro. Tú estás ahorita terminando tu doctorado en educación, aquí en la universidad. Razones para hacer tu doctorado en educación, ya las señalaste, ya están puestas. ¿Qué te está dejando tus estudios en educación? Mira, me están dejando el complemento perfecto para la comunicación, porque educar también es comunicar. Entonces es como... Eso es con el perdón de Jerry O'Sullivan, de nuestro querido doctor Jerry O'Sullivan, de verdad, que era profesor compartido de las dos escuelas, claro que sí. Me está dejando ese complemento, me está dejando las competencias para ejercer la labor educativa desde un punto de vista diferente, me está dejando incluso hasta un nuevo vocabulario. Yo vengo del área de comunicación, del área de audiovisual y del área de comunicación corporativa. Enfrentarse a palabras como criterio de desempeño, competencias, criterio de evaluación, modelo de evaluación por competencias y entornos virtuales de aprendizaje. Ya va. Sí. Cuando yo llego a la dirección de la escuela, me doy cuenta de que para poder ejercer la gestión educativa, para poder ser un gestor educativo, yo necesitaba también de ese idioma y de esas competencias. Y eso es lo que a mí me mueve a estudiar educación, el doctorado en educación. ¿Qué me deja? Un sinfín de aprendizajes, una valoración inmensa de lo que es la actividad docente en todas sus dimensiones. Yo solo la conocía cuando llegas a tu aula de clase, planificas tu clase. Empírica, intuitiva. Le ha dado sentido a lo que he hecho durante más de 20 años. Y la verdad... en términos de qué puedo yo decirte que ha sido lo más significativo, es que comprendo mucho más la formación de los comunicadores y hacia allí apunta mi trabajo de tesis doctoral. Esa te la tenía el spoiler. Tu spoiler de tesis doctoral. Mi spoiler de tesis doctoral es entender cuál es la representación social que tienen los docentes de las escuelas de comunicación social en el país sobre la profesión. Wow. Cuando hablamos de los comunicadores, hay etiquetas muy diversas, pero cuando hablamos de los comunicadores y nosotros estamos en el rol de formarlos, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Identificar eso me va a permitir proponer algunas líneas curriculares para la era digital. Claro. Nos debatimos entre la teoría y la praxis, entre lo teórico y lo tecnológico. ¿Será que la tecnología nos va a comer y nos va a sustituir como comunicadores sociales? Por allí van mis reflexiones, las representaciones de ese docente, sobre todo la amenaza en la que era tenemos digital de la inteligencia artificial, por que supuesto. Creo que yo no quiero ser profeta del desastre, pero OpenAI, que son los dueños creadores de ChatGPT, en el año 23, que fue cuando en ChatGPT explotó, hicieron una suerte de metaestudio, ¿no? Consultando cuáles eran los oficios y los lugares de trabajo, los puestos de trabajo que iban a tender a desaparecer cuando termine de explotar la inteligencia artificial, porque no ha terminado de explotar todavía. Y preocupaba porque los que caían eran los
la gente que hace Contraloría Presupuestaria, que lleva Control Presupuestaria, esos auditores, esa gente que fiscaliza, pero luego venía en un segundo radio de preocupación, diseñadores gráficos, productores audiovisuales y generadores de contenido para los medios de comunicación, que es justo lo que hacen ustedes en la Escuela de Comunicación Social. Spoiler, para mi lado, para lo mío. Nosotros en educación fuimos los últimos y seguimos siendo los últimos, porque aquellas carreras de contacto humano y aquellos oficios de contacto humano, nosotros las de la salud, educación y las de salud mental, pues los psicólogos y tal, no estamos por caer, porque necesitamos estar permanentemente los seres humanos. Un PRON de inteligencia artificial no te va a educar, y un PRON de inteligencia artificial no te va a sanar. Pero un PRON de inteligencia artificial sí es una amenaza para comunicar. Fíjate que depende de cómo lo veas. La comunicación social, por eso se llama social, tiene su componente humano fundamental. Si tú me dijeras a mí que hay que sustituir la palabra comunicación por otra, yo la sustituiría por conexión. Para tú poder comunicarte efectivamente con alguien, tienes que conectar, tienes que conocer a tu audiencia, y la inteligencia artificial no va a poder hacerlo. Además, hay un tema de intención. La intención del mensaje no la tiene ninguna inteligencia artificial. Además, el algoritmo lo que hace es barrer por la red y ponerte lo que está top. Y alucina un ratico, pero ¿quién produce para la red? ¿Quién escribe para medios y plataformas que están digitales? ¿Quién se forma para eso? El comunicador. Entonces, la inteligencia artificial no es tu jefe, es tu asistente en este caso. Es tu mano derecha, si tú quieres, en algunas cosas. O mejor la mano izquierda. Mira, vale, que tienes contra los zurdos. No, es que la mano izquierda para trabajarlo con delicadeza, por aquello, como decimos en Venezuela. Pero sí, o sea, realmente no te va a sustituir el trabajo. Es un factor de apoyo. Hay que aprender a usarla. Muy bueno, muy avanzada. Claro que sí, hay que aprender a usarla. No hay que negarse, no hay que tapar el sol con un dedo. Ella está allí, vamos a aprender a convivir con ella. Lo que hay es que saber capitalizar sus bondades en beneficio de un criterio claro, y eso es lo que intentamos desarrollar. El criterio, la capacidad de discernimiento, de decisión, y eso es lo que nuestras carreras en el área de humanidades intentan de base desarrollar en los profesionales. Y por eso es que tenemos que seguir formando parte de una facultad de humanidades y educación. Educación, letras, filosofía, comunicación social, psicología, porque son esos espacios de encuentro. No podemos decir cosas reservadas, pero las conversas que a veces nos echamos en los consejos de facultades, justamente un tema sobre la persona y su realidad desde 5 o 6 perspectivas de las mismas, absolutamente enriquecedoras de una profundidad, discutir un nuevo plan de estudio desde lo técnico del currículum, desde el saber filosófico, desde la sensibilidad de las artes. Yo creo que eso nos ha ayudado a todos. Voy con una pregunta dura, pero como estamos en la Venezuela post 3 de enero, hay que decirla, independientemente de lo que cada quien crea y de lo que cada quien vote y de lo que cada quien tenga como decisión y opción, que siempre hay que decirlo. Venezuela nos cambió el 3 de enero del 2026. Para nosotros en educación los cambios apenas estamos tratándolos de descifrar, pero hay un sector que estuvo durante mucho tiempo profundamente golpeado. No lo quiero decir en presente porque no queremos ser Zamuro dando vueltas, pero sabemos muy bien que no estamos aún en esos espacios de transición a la democracia que creo que todos nos merecemos. Pero sí, el mundo de la comunicación social se le abre una nueva realidad. ¿Cómo tú como comunicadora y luego en tu rol de directora de escuela podemos ir entendiendo este país diferente de este año 2026? Entenderlo es complicado. Para entenderlo hay que hacer un esfuerzo más allá de lo visceral, más allá de lo emocional y de nuestras propias preferencias o nuestras propias ideologías. Como comunicadores hemos sido formados para tratar de mirar la realidad desde afuera y tratar de replicarla o de informarla de una manera medianamente objetiva. Es un reto muy grande en este momento, es un reto muy grande en el país que estamos viviendo, ponerse en esa posición, en la posición de que es tan importante el que piensa como yo y tiene algo que decir, como el que piensa distinto y tiene algo que decir. Se abren puertas diferentes a unas generaciones de periodistas que no conocen,
ese ejercicio en la práctica. Van a un territorio virgen que es ejercer sin autocensura, creo. Sí. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos autocensurado, sí, incluso cuando somos todo. Chiquitos y hacemos una travesura y no queremos que mamá o papá nos descubran. Y Yasmín, hasta cuando estamos escribiendo, haciendo un artículo que va a una revista arbitrada, damos unas volteretas para... Pero sentir que se abre esa puerta a yo poder explorar la realidad con la libertad que necesito para poder luego replicarla y contarla a través de cualquier medio o plataforma, creo que es algo que no debemos desaprovechar. No debemos dejar que la realidad, que la ideología, que lo que haya pasado, lo que está por venir, nos cierre una puerta de desarrollo como sociedad, no solamente desde el área de la comunicación, desde cualquier área del país. No somos los mismos. No lo somos. Como sociedad no somos los mismos, y sobre todo para la gente que nos ve desde fuera de Venezuela, los venezolanos que estamos aquí todavía estamos descifrando, y eso que como bien mencionaste, nos ha tocado guarimba, escasez, un presidente que murió, unas elecciones discutidas, es decir, nos ha tocado de todos los que no nos hemos ido del país, que entender esta sociedad, estos procesos del año 26 nos está costando. Nos está costando, por mucho que hayamos estudiado, por mucho que... Total, además hay una línea de tiempo tan intensa que no te permite reconstruir fácilmente lo que ha ocurrido en los últimos años. Y una nueva curva de aprendizaje que la tenemos que comenzar a subir, que es la sociedad del reencuentro. Con toda una incertidumbre y con toda una cantidad de cosas totalmente novedosas, pero estoy segura de que el venezolano siempre saca lo mejor de sí mismo para reconstruirse y para reinventarse. Ya estamos lanzados en esa piscina. Yo creo que esto, que ya está lanzado en eso, yo creo que eso vale. Bueno, Yasmín, tenemos que ir cerrando, porque tiranía aún del algoritmo y tiranía del engagement que nos dice que no nos podemos pasar de tantos minutos, porque entonces la curva nos hace así para abajo. Pero bueno, nosotros siempre cerramos el podcast con el cuestionario Pivot de Bernard Pivot. Es un cuestionario muy largo. Nosotros hacemos lo que hacía Pivot en la BBC. Está textual como está, o sea que aquí académicos no cambiamos la fuente. Bien. ¿Cuál es tu palabra favorita? Conexión. Y razón ya nos diste, y está clara. ¿Cuál es la palabra que más odias? Odiar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cantar. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Esperar. Soy muy impaciente. Ahí nos parecemos, porque yo no espero ni los ascensores. Exacto. Si hay una escalera y nos zumbamos, porque de verdad ni el ascensor lo espero. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? La música. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El insulto. De como sea y como venga. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ups. Y la puedes decir, estamos textual, somos académicos. No, una cosa fea. Dígala. Mi palabra más fea es decirle maldito a otra persona. Bueno, para mí eso es una grosería. Es más feo que mentarle a la madre. Sí, no, pero está muy bien. Bueno, maldición es el contrario de la bendición. Entonces yo creo que quitarle la bendición a la gente, yo creo que... Es peor que un insulto de esas palabrotas, de esas bien criollas, así bien venezolanas, bonitas. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? Me habría encantado estudiar arte. Y ejercer como artista, como músico, como crítico de arte. Mira, no pierde uno las esperanzas. A lo mejor se retira uno en Salamanca y estudia arte. Pero es que ven acá, si ya viniste al lado oscuro de la educación, ya el otro paso está ahí cerca. Estás en la previa, estás así como dicen, estás en la green room para allá, ¿verdad? ¿Qué profesión no te hubiera gustado tener? Mira, creo que no me habría gustado ser ingeniero porque soy terrible con los números, mi razonamiento abstracto es espantoso, es una cosa horrible. Y te digo, una de mis carreras frustradas fue la arquitectura, pero sabía que competencias para eso no tengo. Entonces no, aquí no es. Pero nada que tenga que ver con la ciencia dura, lo numérico, no soy yo. Es que los del pensamiento abstracto nos cuesta un poquito, ¿no? Hasta ver el cuento en las estadísticas de probabilidad, comprobación de hipótesis. Eso me cuesta un montón. No es bien. Dime que escriba, que dibuje, que diseñe y soy feliz. Que te relate. Me dices que saque una cuenta y voy a sufrir. No, ahí lloramos todos.
si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría te dijera? Hija, lo hiciste bien. Bueno, lo estás haciendo muy bien. Yo creo que vamos caminando a ello. Bueno, Yasmín, agradecido, de verdad, tanto yo en lo personal, porque, bueno, yo tengo que cuadrar, ¿no? Y aquí yo aprendí de ustedes que tengo que hacer una preproducción, pues, por cuando te contacté, de verdad, agradecido por estar, agradecidos también en plural desde Educación CAP en esto, y de verdad despido, como siempre, nuestro podcast de la Escuela de Educación con nuestro lema histórico: solo la educación transforma un país.